Estoy muy acompañada. Cierro la jornada con todos los apoyos que hemos tenido de diferentes instituciones, con lo cual agradecer personalmente este apoyo, este reconocimiento, porque es esencial para que suceda, que nos quieran acompañar, que quieran pertenecer a diferentes proyectos que son a veces más chiquitos, a veces son enormes. Bueno, pues poco a poco se va levantando y gracias a ello. Tenemos, como no, a José Mari en el Ayuntamiento, tenemos Diputación de Cáceres, a Javier Prieto, y tenemos al Secretario General de Cultura, a Francisco Palomino, con nosotros, y le cedo la palabra, a nuestra alcalde. Muchas gracias por estar aquí hoy, por participar y, como digo siempre, por elegirlo entre tanta actividad cultural que se desarrolla en los pueblos del entorno, haber elegido lo mejor, como siempre, que es quedaros en Cuacos de Yuste, y nuestra escena rural en esta cuarta edición se consolida de una manera clara y habrá más y más, por supuesto. La gran apuesta, modestia aparte, del Ayuntamiento de Cuacos, de María Ángeles, bueno, para mí es Angelita, es así, las María Ángeles son angelitas, para mí con mucho cariño, Antonio, bueno, entonces lo habéis visto, todo lo que hemos desarrollado en estas 3 jornadas. Bien, es verdad que ayer quedó la cuestión un poco truncada con el tema de la tormenta, y el estar aquí hoy pues también era en previsión de posibles tormentas, pues se eligió este magnífico pabellón que tiene Cuacos. Dar las gracias a la Diputación de Cáceres por su apoyo siempre. Sin ella, lo dije el otro día, no sería posible, por ejemplo, alcanzar ese desempleo del 7 y pico % que dan por ahí los datos. Yo lo digo alto y claro, ¿vale? Y hoy tenemos aquí a Javier Prieto Calla, ¿verdad? Que es el alcalde de la vecina localidad de Piornal, aunque por cuestiones de la vida pues que pertenece a Valle del Jerte, pero yo diría que más estaría en la vera que en el Jerte, pero bueno. Y luego tengo a mi izquierda tenéis que haberlo colocado al revés, tengo a Paco Palomino, a Francisco, que es como ha dicho Angelita, es el director general de Cultura de la Junta de Extremadura. También su apoyo es necesario, como no, y bueno, y el tenerla aquí hoy también es un apoyo y un aval de que esto va a continuar con el apoyo de la Junta. Mañana, dejadme que recuerde esto, porfa. Aquí al ladito tenéis a partir de las 5 una hora fantástica para no pasar calor, ¿vale? A las 5 de la tarde, pero ahora se justifica, el parque acuático, ¿vale? El peso creo que es para los más pequeños, entonces hay enfrente de las piscinas municipales, se va a ubicar a partir de las 5, insisto, el parque acuático, y luego ya tenemos en la plaza Don Juan de Austria el trío, los domingos. Ya empezamos con la música que les gusta a los jóvenes, DJ, desde el balcón del ayuntamiento, que el año pasado causó mucho furor. Así que todo eso es mañana. Gracias y os dejo con Javi. Gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas, querido alcalde, secretario general de Cultura, querida Angelita. He tenido la suerte y el placer de trabajar también con la compañía Abadulaque, una compañía profesional en un entorno rural, algo poco típico, y cuando fui concejal de Cultura pude además estar en las instalaciones y me daba una envidia muy sana como en un entorno, pues eso, de pueblo, teníamos una compañía profesional que además aboga y trabaja porque iniciativas de estas, que parten de la iniciativa marcada de redundancias privadas, pues ponen en valor la cultura desde otro ámbito, ¿no? Y ahora que estamos viviendo, lo escuchaba esta mañana en la radio, que más allá, la cadena se anunciaba que más allá de toda la actividad cultural que hay en las grandes ciudades, como es Cáceres, Mérida, Plasencia, los pueblos están llenos de cultura, pero no solo ahora en verano, porque tengamos pues, todo el periodo estival que, como bien dice el alcalde, mañana comienzan las fiestas patronales, pero también
sino a lo largo de todo el año un sinfín de actividades y de cultura. Y eso es el corazón que muestra una vez más que no estamos de acuerdo con ese lema que algunos tratan de aplicar a que la España vaciada. España no está vaciada, está llena de elementos, está llena de instrumentos, está llena de tradiciones, está llena de identidad y de gente que quiere seguir apostando por los entornos rurales, como es la compañía Apaulaque, que apuesta por este tipo de iniciativas. Y de ahí es donde siempre va a estar la Diputación de Cáceres apoyando todas aquellas iniciativas que vengan al territorio y vengan sobre todo a los pueblos con el fin, entre otras muchas cosas, de dar servicio y generar empleo, porque la cultura, a pesar de que pues algunos o algunas pueden pensar que es un servicio, la cultura es un derecho. Además, pues nos permite tomarnos unas cervezas y cenar en la piscina del pueblo, nos permite alojarnos en los apartamentos y en los hoteles que tenemos en el pueblo y en el entorno, y por tanto la cultura también es desarrollo y debemos apostar por ella. No me enrollo más. Enhorabuena por esta iniciativa, enhorabuena al alcalde que también lo apoyé, porque es fundamental y muy importante apoyar este tipo de iniciativas, apoyar también la iniciativa privada, que es fundamental para generar empleo, como bien ha dicho antes el alcalde, y que no se nos olvide nunca lo que he dicho antes, que la cultura es desarrollo, la cultura es un derecho, y los que tenemos puntualmente la responsabilidad de gestionarla, tenemos también la obligación de mantenerla. Así que buenas noches y a disfrutar del espectáculo. Un placer para mí estar hoy aquí, aunque es verdad que venía, no sé, de Cáceres, venía en el coche, venía un poquito con el corazón encogido y viendo la noticia, porque yo creo que también es un momento para recordar estos incendios que nos están asolando en toda Extremadura, para darle un ánimo a todos los vecinos y vecinas que están sufriendo. Sí, en Cabeza Villosa sé que ya han salido, y a todos los equipos de agentes forestales, bomberos y personal en definitiva que está haciendo todo lo posible para que no vayan a más. Esperemos que, bueno, pues en breve podamos estar libres de incendios y seguir disfrutando, si cabe, con mayor alegría de estos eventos culturales. Este festival, que se llama Escena Cultura, no podría tener un nombre más bonito, Escena Rural, perdón, no podría tener un nombre más bonito. Yo, que soy secretario general de la Junta de Extremadura y afortunadamente me toca ir por toda Extremadura, sí que veo que hay no solamente una potencia, sino una realidad cultural en nuestros pueblos, en nuestras comarcas, que hay que seguir apoyando, hay que seguir trabajando con ella, y es momento de que todos los que lo hacéis posible, pues estéis constantemente llamando a nuestras instituciones y a nuestras puertas para que no nos olvidemos de que esto está aquí y de que lo hacéis posible mucha gente. Porque es verdad que hay grandes festivales en grandes ciudades, pero Extremadura es eminentemente rural, y esto es Extremadura. Esto es ser capaces de en un momento dado cambiar el sitio, de cambiar de espacio, de ver, como hemos visto hace un momento, una obra de teatro magnífica, y ahora de poder disfrutar pues, de un grupo de música que venga de fuera. Es esto, traer cosas de fuera, pero también la identidad que nosotros proyectamos al exterior, y este festival proyecta esa identidad extremeña hacia el exterior. Así que enhorabuena, no os entretengo nada más, vamos a disfrutar de la música y por supuesto vamos a seguir apoyando desde la Junta de Extremadura a que Escena Rural siga teniendo muchos años más y vaya creciendo más y más. Muchas gracias.